al Señor. Aquí tenemos gente pilas en esta casa. Gloria al Señor. Hemos estado predicando esta palabra que Dios nos ha estado ministrando y hemos estado siendo bendecidos. ¿Cuántos han sido muy bendecidos? Y Dios nos ha estado hablando acerca de este tema poderoso y acerca de la madurez espiritual. Madurez espiritual. Y verdad, hemos estado aprendiendo algo poderoso. Hoy vamos en el tercer escalón o el tercer nivel de la madurez espiritual. Y hoy nos toca el hijo Tecnón. El hijo Tecnón. ¿Verdad? Algo especial Dios nos va a traer. Y esta edad es una edad bien interesante. Porque aquí pasan muchas cosas que usted y yo vamos a conocer. Pero algo que quisiera decirle es que antes de nosotros dar órdenes y ser líderes sobre otros, tenemos que aprender a ser seguidores y a seguir órdenes. Antes de nosotros dar órdenes y ser líderes sobre otros, tenemos que aprender a ser seguidores y a seguir órdenes. Eso es muy importante entender. Porque todos aquí vamos a un nivel, o Dios nos quiere llevar a un nivel donde serán líderes, serán cabeza y no cola, como dice la palabra del Señor. Y por eso en el hijo Tecnón, que es el tema de hoy, vamos a aprender cosas muy, pero muy interesantes. Dice el libro de Hebreos capítulo 5, verso 17. Hebreos 5, 17. ¿Estamos listos con la palabra? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo repito, el alimento sólido, diga alimento sólido. No, alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando alcanzamos madurez, nuestros sentidos espirituales están ejercitados. Por lo tanto, hay madurez. En esta etapa, el hijo es un adolescente de 13 a 19 años. Es un adolescente de 13 a 19 años. Es una edad bastante complicada, aún en lo físico, en lo natural, y también repercute en lo espiritual. Yo creo que algunos se van a identificar con este punto, con esta etapa. Estamos hablando, hermano, de un hijo griego que es de alguna forma diagnosticado en estas 5 etapas. Como ya hablamos de las primeras 2, hoy estamos hablando de la tercera. Y esta es una etapa de donde el adolescente de 13 a 19 años de edad, esta es la etapa donde Dios empieza a usarlo con sus dones, y como Dios lo usa, cree que está listo aún a veces para el ministerio. Pero usted sabía que el tener dones todavía no es una señal de que estemos listos para el ministerio. El tener dones no es una señal que nosotros ya estemos listos para decir, ya es mi tiempo, ya es mi hora, y autodenominarse, sino que este es un tiempo donde van a surgir los dones, donde van a surgir habilidades que están ahí, dones, talentos, se van a dejar ver ministerios, pero todavía no es el tiempo para poder de alguna forma comenzar con algo que puede ser, pero todavía no es el tiempo. Dice Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le dice a estas personas que él vuelve a sufrir dolores de parto, o sea, lo vuelve a dar a luz. Vuelve a sufrir dolor, porque mire, formar un líder, uno tiene que sufrir dolores de parto. ¿Por qué tiene que sufrir dolores de parto? Porque definitivamente una cosa es cuando uno nace natural, pero tiene que haber un nacimiento espiritual. Yo le dije anoche que yo no quería creyentes, sino nuevos convertidos.
Creyentes cualquiera cree, pero nuevos convertidos es alguien que verdaderamente dice: yo voy a nacer de nuevo. Yo voy a nacer del agua y del Espíritu. Un nuevo nacimiento espiritual. Eso es no toda la gente que un día pasó a un altar y confesó a Jesús nació de nuevo. Por fe lo confesó, pero el nacimiento tiene que ser un proceso donde la persona tiene que empezar a ver cambios radicales que puedan testificar que algo empezó a suceder en su vida. Por eso usted mirará que muchos puedan pasar a un altar, pero no todos se quedan. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación es otro. ¿A quién fue que Dios le dijo que tenía que nacer de nuevo? A Nicodemo. Es necesario, pero el hombre dijo, porque era muy lógico. Digo, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? No lo entendía. Usted sabe, Jesús le estaba enseñando y explicando que tenía que nacer espiritualmente. Tenía que nacer espiritualmente. Y sabe, nosotros hemos sido llamados a poder levantar gente y levantar hijos espirituales que podamos saber que nacieron espiritualmente para poder crecer. Entonces aquí le dice Pablo: hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? ¿Cuántos quieren que Cristo sea formado en sus vidas? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, la buena intención nosotros la tenemos y la gente la tiene. Nadie a veces que conoce la palabra quiere hacer cosas que no debe o vivir una vida alejado del Señor. Pero lo que sucede es que la inmadurez todavía le gana y no puede ver la bendición del Señor, y por eso es arrastrado por otras corrientes. Pero cuando nosotros entramos en este proceso, algo poderoso sucede. Esta etapa es la más peligrosa porque tiene que ver con la rebeldía, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural son personas que buscan la independencia, creen que lo saben todo, no quieren ninguna responsabilidad, ni tampoco quieren dar cuentas, no quieren ser enseñados. Además, empiezan a buscar su propia identidad y quieren que se les trate como adultos. Esta es una edad, usted lo va a ver, pensemos en un adolescente, pensemos en un joven, en un adolescente de 13 a 19 años. Es una edad donde hay fuerza física, que lo hay energía, pero no hay sabiduría, no hay conocimiento, no hay madurez. Y el muchacho piensa que él se la sabe todo y que él es más vivo que el papá y más inteligente. Y es posible que sepa más de computación, pero no sabe de las cosas de la vida. Es posible que le ganen las matemáticas, porque verdad su nivel de educación sea mejor, pero el papá sabe y le aconseja y él dice: no, este viejo es un viejo anticuado, este viejo es de la se quedó en los tiempos él es del 60, él es del 70, yo estoy en el 2002. ¿Por qué no me deja disfrutar? Porque él ya disfrutó. Lo que sucede es que el papá no quiere evitarle los cabezazos que se pegó él, y porque sabe, quiere decirle: mira, hijo, no lo hagas. Mira, hijo, no te puedes juntar con este y este y este, porque yo sé, ellos andan en cosas que no deben. Pero el muchacho podemos usar la palabra, terco, ¿verdad? No entiende, no escucha, y él dice: no, es que tiene que ser así. Y es una etapa bien difícil donde el adolescente definitivamente cree que lo puede hacer todo y cree que tiene más habilidades aún que su papá, porque de repente ya no es aquel niño que el papá lo podía cargar, lo chineaba. Al contrario, ahora el hijo chinea al papá porque está fuerte. Ahora el hijo, ¿verdad?, puede cargar al papá, y entonces ya lo que es el Superman que él veía cuando hace algunos 15 años atrás, cuando tenía 5 años, 3 años, ahora resulta ser de que ya la cosa cambió. El hijo le superó de estatura, le superó de cuerpo, de fuerzas, y ya cree que eso de alguna forma ya lo hace independiente. Pero tiene cuerpo, tiene fuerza física, pero no tiene la madurez. Y en el reino de Dios se necesita la madurez espiritual. El Espíritu del Señor esta mañana me estaba recordando en los años que Dios me tuvo exactamente en esta etapa. Fue el año, cuando yo vine a este país, vine exactamente en esta etapa en mi vida, donde estaba en una etapa en lo físico también vine ya saliendo, 18 años entré a este país.
Pero en lo espiritual también estaba en esta etapa de mi vida, donde ya Dios me permitió a mí comenzar desde niño en la escuela bíblica, en la escuela dominical, aprender, ser doctrinado y trabajar en muchas cosas en la iglesia. Pero entré en esta etapa donde estuve en este nivel donde empecé a sentir definitivamente la madurez espiritual, no directamente madurez, sino las fuerzas espirituales. Porque esta es una de las cualidades del hijo Tecnón. Es una fuerza, de alguna forma, un desarrollo, ya su desarrollo físico, pero no hay madurez. Y de esa forma yo se lo puedo explicar. 1998, 1999, 2000. Esos 3 años fueron 3 años donde yo vi un crecimiento en mi vida. Y usted tiene que ver, un adolescente es enérgico. Bueno, hay algunos que yo no sé, como que nacieron cansados. Pero yo sé que un adolescente es enérgico, hermano. Mire, yo corría, yo sentía que volaba. Yo no sé si es verdad. ¿Cuántos cuando tuvieron 15, 16, 17 años saben que ustedes corrían y no se cansaban? Pero ya cuando la gente tiene, verdad, después de 40 y todo, dicen que le pega el dolor del caballo cuando corre, facilito. Un dolor terrible aquí que le cae a la gente rapidito. Pero bueno, esa no es historia, porque usted es un árbol verde en Dios. Salí una palmera en el reino del Señor fuerte. Pero el punto es que uno tiene esa fuerza. Y yo vine a este país y llegué a una iglesia y me pusieron de líder en una reunión familiar. ¿Y sabe qué? Usted lo va a ver. Por eso es que le dije, el adolescente en esta edad de 13 a 19 años es donde se cometen los más grandes errores a veces de la vida. Oh, no, aquí solo extraterrestres hay. Gente quizás de la luna y aquí no. Pero de 13 a 19 años es donde se cometen los peores errores. Ay, hay que ser honesto. Usted va a ver la estadística de embarazo, la estadística de gente que cae en vicios, que cae en drogas, que cae en cosas. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Pero hay ganas de repente de ganarse el mundo y de conquistarlo todo, y la persona tiene una fuerza tremenda físicamente, hay una fuerza, una energía en el cuerpo, pero como no hay madurez, por eso se cometen los errores más terribles, porque también la persona está descubriendo cosas y está encontrándose con él mismo y está tomando identidad, y entonces él quiere hacer muchas cosas en la vida y a veces comete errores porque hace lo que no tiene que hacer, por de repente no tener una guianza. Influyen mucho las amistades, influye mucho el círculo con las personas que se reúne, influye mucho de repente aún la escuela donde pueda ir, ¿verdad? Porque de alguna forma también va a influenciar su vida. Pero sobre todo también, claro, los padres que influyen sobre sus hijos. Yo creo que los padres tienen que ser influyentes sobre sus hijos. Pero en esta edad a veces los hijos se rebelan. Y es la edad de la rebeldía. Es la edad de la rebelión. ¿Alguien me está escuchando? Es la edad, y aquí hay hijos hoy, físicamente y también espiritualmente, que están en esta edad, en una edad peligrosa de la adolescencia. ¿Sabe qué? En esa edad necesitan cuidado, pero definitivamente necesitan la sabiduría de Dios los padres para poder tratar con ellos. Pero ¿sabe qué? Esa es la edad donde uno puede abortar el propósito, porque hay hijos que en esa edad se van de la casa y no están dispuestos a acatar las reglas y lo que está establecido en el hogar, porque entran en la edad de la rebelión, donde ellos de alguna forma quieren hacer su propia agenda, su propia vida, y que nadie les diga nada. Que ellos pueden llegar a la hora que quieren y nadie les puede poner reglas. Pero yo creo que en el reino de Dios hay reglamentos. Y tanto en lo natural como en lo espiritual, nosotros tenemos que someternos a reglas, tenemos que someternos a estatutos que sean claros, bien establecidos, porque de esa forma podemos ver la bendición del Señor. Mire, usted se encuentra gente que dice que es ministro, que son músicos, y se los va a encontrar por aquí, por el área y por todas partes del mundo. Y que tocando y una guitarra ahí, tienen talento, pero no tienen un mentor. Tienen dones, pero no tienen un padre, porque ellos no tienen iglesia. Un día están aquí, otro día hay un culto por allá, otro día hay una fiesta por allá y los encuentran. Y uno le pregunta, ¿quién es tu pastor? No, ellos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Eso es, una manifestación de gran rebeldía. Porque son jóvenes con talento. Pero por eso es que cada hombre que tiene un llamado, tiene un ministerio, necesita un pastor, necesita un mentor, necesita a quien darle cuenta, necesita a quien someterse, necesita tener a alguien que vele por usted, alguien que no solamente le pase la mano. Porque si usted viene un día a cantar a mi iglesia, yo sí me aseguro que tenga un pastor. Pero si va a un pastor que no le importa, lo sube y usted le va a aplaudir y decir: qué talento más terrible, gloria a Dios por eso. Pero su pastor verdaderamente, el que reconoce usted como, o el que verdaderamente es su padre espiritual, él le va a aplaudir su talento, pero le va a decir cuando algo no está bien, le va a decir que tiene que arreglar y corregir esa área de su vida. ¿Y cuánto dan gloria a Dios por eso? No es bueno ni nos gusta, la carne bandida no le gusta, se pone como así, pero pero es necesario, porque eso nos salva la vida y eso nos lleva al nivel para poder verdaderamente tener herencia. Diga herencia. Entonces usted mirará hoy muchos hijos pródigos por ahí, ¿verdad? Pero no han dejado la bendición de la herencia. Y le decía, en 1999, 98, 99, 2000, yo experimenté esta etapa de mi vida. Pero ¿sabe qué? Una de las bendiciones que yo creo que se desató sobre mi vida es que desde adolescente yo fui una persona que hice pactos con Dios, pactos de consagración, pactos de santidad en su presencia en ayuno. Yo creo que eso sí, si algún joven inteligente aquí lo toma, tómelo, porque es algo poderoso. Pero experimenté cosas maravillosas, porque esta edad es una edad donde la persona empieza a reproducirse. Empieza a reproducirse. Tiene la habilidad, tiene el potencial. Es más, en esta edad es lo más fácil, reproducirse. Y usted ve ahí adolescentes reproduciéndose físicamente. Es fácil que se reproduzcan, pero tienen la habilidad para reproducirse, pero no para darle de comer al hijo. Tienen la habilidad para reproducirse, pero no para darle consejería. Ellos no saben qué es darle consejo a un niño. Cómo hablarle, cómo tratarlo, cómo cuidarlo. ¿Sabe? Por eso, por ello, adolescentes teniendo hijos y que los crezcan los abuelos. ¿Por qué? Porque la capacidad lo tienen, ¿no? Donde ponen el ojo, ahí ponen la vara. Pero sabe, eso es fácil, en lo natural se reproduce, el hormonero y todo está revuelto. Pero sabe, una cosa es engendrar, pero otra cosa es crecer, educar y aprender a corregir. Alguien levanta la mano. 1999, 98, 99, 2000, espiritualmente yo estaba en esa edad, en esa etapa. Me entregaron a una reunión familiar. En cuestión de un mes, eso estaba lleno. ¿Alguien me está escuchando? No, porque uno que está en esa edad, lo estoy ubicando en el mundo espiritual también. Usted va a tener la capacidad para reproducirse. Usted va a predicar y va a haber conversiones. Usted va a levantar una reunión familiar y ya en esa edad es cuando usted empieza a ser productivo. ¿Me está entendiendo? Empieza a ser productivo. Yo le voy a hablar a gente que va a entrar en esa etapa en estos próximos días porque algo poderoso se va a desatar. Usted no me puede decir que es padre si nunca se ha ganado un gran grupo de gente y no lo está equipando y preparando para. Porque como le dije, una cosa es engendrar y otra cosa es educar, otra cosa es nutrir, otra cosa es enseñar, otra cosa es darle disciplina, otra cosa es instruir a ese hijo para que vaya madurando, vaya creciendo. Pero yo ya estaba en esa edad donde podía engendrar en lo espiritual, pero no tenía la capacidad, no tenía las herramientas, no tenía la madurez, no tenía el conocimiento para poder nutrir a esas personas. ¿Alguno está conmigo todavía aquí? No tenía la capacidad, yo los podía ganar, pero pídame un consejo de matrimonio, vaya a preguntarle al pastor, porque yo de eso no sé ni papa en ese tiempo. Yo podía ganar las almas, así lo vi. Y era uno, mire, y se desató en mí un deseo por las almas. Todo Langley Park, si usted hubiera vivido en ese tiempo, me lo evangelizo. Aunque sea cristiano, ¿no? Porque por cualquier cosa. Pero corrí de lado a lado y más allá. Porque se desató en mí esa hambre por las almas. Anotaba el nombre, anotaba el teléfono y le llamaba fielmente. Y oraba por él en las madrugadas. Y empezó Dios a traer un crecimiento. Luego vino esa reunión y se multiplicó. Y no solo una vez, se multiplicó 5 veces. Y por eso no me quedé como líder, sino que me pusieron como supervisor de esas reuniones familiares. Porque donde quiera que predicaba la palabra, almas. Y aquí hay gente que me conoce, el hermano Sergio Frank.
Él era uno de los que manejaba la ven siempre. Dios lo usaba en ese ministerio. Y más cosas también. Pero él iba y sabe que yo necesitaba un bus completo para que fueran a recoger las personas que iba a traer a la iglesia, porque era tanta gente invitada a cada reunión del fin de semana. Pero le digo, podía ganar almas, pero no podía nutrirlos, porque no tenía las herramientas. Claro, el tiempo ha pasado y yo sé que yo puedo ganar almas, o usted puede ganar almas y yo puedo nutrirlas con la palabra en el nombre de Jesús. Alguien le da un aplauso al Rey de Gloria. Entonces usted mira en esta etapa que hay una multiplicación, y esta etapa es muy interesante por eso. Pero el problema es este, que dice que esta etapa es la más peligrosa porque es la que tiene que ver con la rebeldía, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural son personas que buscan la independencia, creen que lo saben todo, no quieren ninguna responsabilidad, ni tampoco quieren dar cuentas, no quieren ser enseñados. Además, empiezan a buscar su propia identidad y quieren que se les trate como adultos. Esta edad es difícil porque el muchacho no quiere que nadie le diga nada, nadie le ponga reglas, nadie le diga lo que tiene que hacer y que le diga hay cosas que no puedes hacer. ¿A cuántos aquí les gustan las reglas? ¿A cuántos aquí le gusta que le pongan límites también? Aleluya. Yo no sé si alguien aquí se va a identificar hoy conmigo. Yo creo que tengo algún tecnón aquí que dice yo necesito esa palabra porque siento el deseo. Quiero conquistar cosas grandes, pero necesito a alguien que me dé equilibrio. Alguien dice amén. Alguien que me dé equilibrio en la vida. Alguien que me supervise también, no de una forma negativa, sino para el bien de mi vida, para traerme protección y que no me vaya a dar con la frente en la vida, sino que pueda ver la bendición del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de un hijo adolescente o tecnón en lo espiritual? Número 1, no se someten y se rebelan cuando son corregidos. Oh, parece que yo he visto alguno en la vida, hermano. Dice, 1, no se someten y se rebelan cuando son corregidos. Hermano, cuando uno es corregido, muestra el nivel de madurez. Estás ahí, hermano, hermana, ya que estás, tú estás ahí. Oiga esto, no se someten y se rebelan cuando son corregidos. Cuando uno es corregido, uno manifiesta el nivel de madurez que uno tiene. Cuando uno es corregido, manifiesta y revela, saca dentro de uno lo que hay y revela el nivel de madurez. Yo sé que a la carne no le gusta que la corrijan, pero es necesaria. ¿Cuántos saben que es necesaria la corrección? Es necesaria la corrección para que podamos ver la bendición del Señor. ¿Sabe cuál es el hijo adolescente que está en esa etapa? Aquel que decía, no, a mí nadie tiene que decirme nada. Pero ni a mi mamá le hice caso. Pero ni a mi viejo, ni a mi papá, yo me sometí. Pues vas a tener que quebrar con ese capricho y con ese rebelde que todavía no has crucificado, porque aquí te vas a someter a Dios, aleluya. Y Dios ha establecido, aleluya, un hombre que le va a enseñar a usted. Y porque miren, el Espíritu del Señor cuando me dio una revelación, a mí dio un potro sin amansar. Me dijo, esos son los cristianos cuando todavía no están rendidos en la presencia del Señor. Y todos tenemos un potro sin amansar a veces y tenemos que someterlo a la voluntad del Señor. Uy, qué fuerte lo que le dije. Todos tenemos un potro sin amansar, pero necesitamos rendirlo a la presencia del Señor. No, hermano, usted no lo ve en lo natural ni brinca, pero dentro a veces relincha ese y hay que someterlo a la voluntad del Señor. Y quiere hacer lo que no quiere, pero aquí estamos para amansarlo con la palabra. Y yo tengo un lazo para lazarlo aquí, aleluya. Y someterlo a que empiece a ser entrenado, a que empiece a educarse, porque ese... Yo no sé si usted lo entiende. Le voy a decir esta revelación que un hombre de Dios recibió. ¿Cuánto le gustan las revelaciones? Un hombre de Dios recibió una revelación y el Espíritu del Señor le aclaró al final, pero le voy a decir la revelación. Este hombre vio 2 potros pichones y dice que estos estaban en el potrero. ¿Tú sabes qué es un potrero? No, tú eres del área metropolitana, no sabes qué es un potrero. Estaba en un potrero, pastizal verde. Y estos potros, hermano, relinchando, tirando patadas en el aire. Y saben, y dice que de repente vio
se le llama campista, alguien que va montado en un caballo y lleva un lazo. Y va en el caballo corriendo para lazar estos potros, pichones. Y dice que de repente él vio que esos potros, mientras iban corriendo, fueron lazados. Y sintieron un lazo que los apretó el cuello. Y dice que se tuvieron que parar porque los detuvieron. Pero los llevaron a un corral y allí los amarraron. Y los tenían amarrados. Y nunca les habían puesto un lazo. Nunca sabían ellos que alguien los hubiera sujetado. Pero ese día sintieron algo raro. Y los tenían ahí amarrados. Dice que un potro le dijo al otro: vos sos tonto, te vas a dejar ahí amarrado. Se te van a montar encima. Y te van a pasar por un proceso que te van a escapar a matar y te van a dejar sin comer unos días. Porque así es el proceso de amansar. Dice que le dijeron: te van a montar encima y te van... Yo no soy bobo, yo me voy a escapar. Y empezó a morder el lazo y lo cortó. Y corrió y se brincó la cerca y se fue. El otro dijo: no, yo decido pasar el proceso porque siento que algo bueno hay al final de esto. ¿Alguien me está entendiendo? Y dice que se quedó. Vinieron, lo tomaron, empezaron a domarlo, empezaron a adiestrarlo, empezaron a amansar este potro salvaje que nunca había sido amansado. Y este potro, pero empezaron a alimentarlo también. Pasó el proceso de ser amansado, que no fue fácil. Pero después dice que lo equiparon con un carruaje que los acabados parecían de oro puro, y un carruaje bellísimo, porque gente de alta altura iba a andar en ese carruaje. Y dice que un día vino una crisis terrible. Dejó de llover y que secaron los pastos, se secó toda hierba verde. Y el potro que se brincó el cerco empezó a tener hambre y no hallaba qué comer porque se secaron los pastizales. Pero el potro que se quedó para ser amansado, su amo tenía comida en abundancia aguardada para darle y lo podía alimentar bien. Y de repente, mientras el hambre había y todo estaba muriendo, aquel potro se recordó que él un día estuvo en un buen pasto y regresó. Cuando venía a la orilla de la carretera, aquel potro que se quedó ya era un caballo completo. Estaba gordo, estaba bien limpio, sus crines bien onduladas, bien recortadas. Pero se encontró que venía caminando un caballo viejo, todo, hermano, con aquellos cascos que nunca habían sido, porque esos tienen que también, hasta esos tienen que ser limpiados. O sea, hay que hacer el pedicure también a él. Entonces, hermano, ese potro venía todo esa clean, todo garrapatoso, seco, cadavérico, y se encuentra con un caballo que caminaba con porte. Yo no sé si usted lo está tomando. Tenía paso, sus crines bien limpias y con un carruaje que parecía con acabados de oro. Y el profeta preguntó: ¿qué significa eso? El Espíritu de Dios le dijo: son los cristianos que cuando están a punto de ser adiestrados en el reino y ya alguien los empieza a disciplinar, se brincan la cerca. Y el otro que está con ese carruaje limpio y bien fornido, es aquel cristiano que pasa el proceso y alguien lo toma, lo disciplina, lo educa, le enseña la palabra, pasa el proceso, no se revela, sino que se queda para ser equipado. Oh, yo no sé si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Yo no sé cuántos se quedan aquí. Diga: yo no soy el que me brinco la cerca, yo me quedo para pasar el proceso. Y aunque a veces no lo entienda, porque mire, cuando lo están procesando a uno y cuando lo están domando no entiende, pero Dios tiene que trabajarnos para que podamos servir en su obra y podamos ser lo que Dios dijo que vamos a hacer en el Rey. Y usted debería darle un fuerte aplauso más al Rey. Entonces el tecnón número 1 no se somete y se revela cuando son corregidos. Como es la etapa de la rebeldía, no se someten a la autoridad y siempre están razonando el por qué deben obedecer. Siempre lo razonan: ¿por qué tengo que hacer eso? Y preguntan: ¿por qué tengo que someterme?
¿Por qué? Esa pregunta es muy usual. ¿Por qué? Dígale a alguien, lo que usted no entienda hoy, usted lo va a entender después. Porque hay cosas que no las entendemos todo en el momento. Entonces, cuando son corregidos, se ofenden y se van de la iglesia, se brincan la cerca. Santo es el Señor. Cuando son corregidos, se van de la iglesia. Usted no conoce ni un cristiano de esos. Pero ¿sabe qué? Yo sí determiné quedarme para creerle a Dios del cielo, y el Dios del cielo, cuando es tiempo, lo va a honrar a uno, lo va a bendecir. ¿Sabe que en esa etapa que le digo, 98, 99, 2000, ganaba mucha alma, mucho más que el pastor? Yo sé que es otra función de él, pero sabe, una cosecha de almas. Si cualquiera me hubiera dicho, levante una iglesia si usted gana algo, pero no era el tiempo. ¿Alguien lo entiende? No era el tiempo. Pasó el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, 2002, 2003, eso se acrecentó, un crecimiento impresionante. Vino el 2003 y Dios me empezó a llevar a un nuevo nivel, donde empezó a madurar. Yo tengo bien claras las etapas de la madurez. Empezó a madurar mi vida, un hambre por su presencia, un hambre por aprender. Desde el 2000 comenzó esa hambre por leer libros de hombres de Dios que también pueden marcar tu vida. Y empezó Dios a traer una revelación sobre mi vida. Y empecé yo a crecer a un nivel donde yo sentí el crecimiento espiritual. Llegó un momento dado donde yo entendía, porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando uno tiene un pastor que es nepio? No sé si lo está entendiendo. Un pastor que es nepio, que todo el tiempo te habla las 3 P. Pintura, playas. Se me olvidó la otra P, pero la verdad que ese es el mensaje todo el tiempo. Y cuando uno tiene gente que está creciendo, no le puede estar dando la misma cosa. Tiene que uno, aleluya, darle una palabra que lo desafíe, que lo madure, que lo lleve a un nuevo nivel. Aleluya. Y esa es la bendición que tú tienes. Que usted está en un lugar donde le van a dar palabra, donde lo van a madurar, donde le van a enseñar, donde no le van a predicar el mismo mensaje, donde no le van a decir, hoy sí traigo una palabra, y uno dice, hoy sí el pastor se preparó y viene con el mismo cuento, con el mismo mensaje añejo, el mismo mensaje viejo. Perdónenme los pastores que me están escuchando, pero ¿saben cuál es el problema? Porque hay muchos lugares, porque sabe que aún de pastores hay nepios. ¿Por qué? Porque no buscan la revelación, sino que predican el último chisme que salió en la iglesia. Predican el último chisme que salió en la iglesia. Llegó una mujer con unos aritos a la iglesia y dicen, el Espíritu de Dios me acaba de cambiar el mensaje. Viejas exabélicas, aritudas, y por ahí para abajo. Y ese es el mensaje que dice, Dios me lo está revelando en este momento. No tiene revelación, es nepio, no ve, no escucha, no tiene los sentidos ejercitados. Más no sabe que de repente puede hacer una mujer, aún una prostituta, venir y sentarse en la primera banca, venga como venga. Usted, cuando se conectó con el cielo, predica un mensaje, aleluya, que trae el cielo a la tierra y habla y sana el corazón herido. Y cuando esa mujer, aleluya, empieza a oír la palabra, va a terminar quebrantada, llorando, ministrada bajo el poder del Espíritu de Dios. Y esa prostituta que llegó saldrá quebrantada, transformada por el Espíritu Santo, porque no encontró un nepio, un niño en la iglesia predicando, sino un hombre del Espíritu, que no se fija por la apariencia, sino que ve los corazones y ministra con la palabra. Tiene una estrategia para tomar, aleluya, el bisturí y operar corazones en el nombre de Jesús. Tiene una habilidad, aleluya, para ver el dolor y para que sentir la necesidad del herido, del enfermo, y no se fija por lo que trae puesto, lo que no trae. Aleluya. Venid a mí, dice la palabra, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero cuando llegamos a un lugar donde no hay revelación, venimos apaleados por el mundo y nos meten otra tunda en la iglesia. Santo, qué fuerte está esto. Aleluya. No es que esto estaba, hermano, va viajando a las naciones. Ayer teníamos más de 1000 personas. ¿Cuántos habían a vender? Más de 1000 personas conectados a través del internet. Aleluya. Así es que algo poderoso está sucediendo. Y usted y yo tenemos que saber que Dios nos está llevando a nuevos niveles de madurez. Alguien levanta la mano y adora al Rey de Reyes. Entonces ese fue el punto, hermano. Por eso en 2013 el Espíritu del Señor empezó a hacer algo en mi vida. Y yo dije, algo más tiene que haber en el Evangelio, algo más tiene que haber en el reino. Y saben, si algo yo tuve es que nunca tuve espíritu de rebelión, aún en la casa con mis padres. Y yo honraba y respetaba mucho al hombre de Dios, pero entendí que había un momento donde no podía alimentarme.
Y no es que fuera orgullo. No podía alimentarme espiritualmente porque ¿sabe qué? Mi búsqueda personal, mi estudio personal, mi hambre personal me había llevado a un nivel de madurez. ¿Sabe qué es lo que yo oro al Señor? Que siempre tenga el nivel espiritual y la madurez para darte la palabra que tú necesitas, para desafiarte. Yo sé, aleluya, no me siento amenazado. Por eso que aquí cuando uno tiene un manto profético y apostólico, Dios puede levantar ministerios, Dios puede levantar evangelistas, Dios puede levantar pastores, Dios puede levantar misioneros. Y sabe que tenemos la mentalidad los hombres de Dios que nos movemos en esta dimensión. Es que hay nuevos campos, es que hay nuevas obras, es que hay nuevos territorios. Es que esta ciudad no solamente necesita un pastor, sino que esta ciudad es tan grande que necesita más obra. Los Estados Unidos son tan grandes porque son 51 estados donde podemos enviar y podemos plantar obras y podemos levantar iglesias. Que Centroamérica también, aleluya, esta es una tierra donde todavía hay que predicar la palabra del Señor, y por eso no nos sentimos amenazados, sino que al contrario, estamos desafiados a desafiar a la gente y a llevarla a un nuevo nivel en Dios. Pero el problema es que cuando un líder está enfrente y es un nepio, nadie puede levantarse, porque el día que predica dice: no lo vuelvo a poner a predicar a ese, no le vuelvo a dar oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque se siente amenazado. Pero aleluya, qué bendición. No, aquí yo estoy, ¿sabe qué? Otro punto le digo, y muchos estoy dando este seminario para pastores y líderes. Diga aleluya. Muchos pastores o muchos líderes, para generalizar el término, muchos líderes no quieren llevar a la iglesia a un nuevo nivel, porque llevar a la gente a un nuevo nivel hay una nueva demanda. Porque pastorear nepios, eso es facilito, darles lechita, darles pachita. Pero cuando usted ya no es un nepio, sino que usted exige comida sólida, usted exige revelación, usted necesita algo más. Entonces hay que cavar, hay que buscar la revelación, hay que meterse en el ayuno, hay que buscar la palabra, hay que buscar las profundidades de la palabra. Y yo tengo aquí gente, aleluya, que Dios la está llevando a otros niveles más grandes y que está desafiado por crecer. Entonces yo estoy desafiado, aleluya, por hacer algo glorioso. ¿Sabe qué? Es la última conferencia que vamos a dar a nivel congregacional con respecto a estos temas, porque van a venir otros niveles que yo siento que solo son para líderes. ¿Alguien me está escuchando? Que solo son para líderes, porque Dios tiene un propósito de madurar este liderazgo. ¿Sabe? Yo recibí una palabra, y la palabra es los tiempos acelerados. Diga, tiempos acelerados. Porque lo sobrenatural es lo acelerado, es lo natural acelerado. Lo natural, usted camina y le pide permiso a una pierna para mover la otra. Eso es lo natural, pero lo sobrenatural es lo natural acelerado. Oh, aleluya. Yo prendí la máquina de correr el otro día y yo recibí eso y lo entendí, lo recordé por una palabra que escuché una vez, de lo natural acelerado. Hermano, cuando iba a 75 esa máquina había que meterle, como dicen, velocidad. Y Dios te va a meter velocidad a ti. Esa pasividad se va a quitar. Dios te va a acelerar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te va a acelerar en el nombre de Dios, te va a acelerar. Y va a venir la aceleración de Dios, la maduración de Dios. Dios te va a madurar y te va a acelerar en estos tiempos. Pero usted por eso definitivamente tiene que saber que en esta etapa de la adolescencia, hablando espiritualmente también, que es un tiempo donde el joven se revela, el hijo tecnum, no quiere recibir disciplina, no quiere recibir corrección, no quiere recibir directrices, no quiere que alguien le diga que no puede hacer una cosa, sino que cuando viene a pedirte una opinión, no viene para decirte si se puede, sino que ya te dice, lo voy a hacer. ¿Me está escuchando? No te viene a decir, se puede hacer esto. No, viene con la idea que tienes que decirle, sí, hágalo. Pero un día le puedes decir que sí porque se puede, pero otro día le puede venir a pedir permiso por algo, pero no se puede. Y yo quiero saber y ver su rostro y verlo en sus ojos. Si se alegra igual cuando le diga está bien, hágalo, puede hacer. Pero el día que le digan no se puede hacer porque hay otras cosas en la gente. No todo el tiempo usted tiene que esperar un sí. ¿Cuántos dicen amén? No todo el tiempo tiene que esperar un sí. A veces habrá un no. Porque ese no tiene razón. Ese no tiene, de alguna forma, porque mire, hermano, si usted viene esperando que todo el tiempo se le diga sí, eso representa rebelde. ¿Alguien dice amén ahí? Entonces, número 2, son susceptibles al orgullo.
son susceptibles al orgullo. En eso hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque ya el hijo adolescente, el hijo tecnón, está recibiendo del Espíritu de Dios. Está ya sus dones empezaron a desatarse. Ya empezó a fluir en diferentes áreas. En la predicación. ¿Me está escuchando? Empezó a fluir en los dones del Espíritu. De repente ya se empezaron a ver los ministerios en lo que Dios lo va a usar, en evangelismo o en el área donde Dios lo quiere usar para su gloria, o en la música, en la alabanza, en la adoración, en lo que sea que Dios lo está llamando. Ya empezó a verse el potencial, y tiene potencial, pero no hay la madurez suficiente. Tiene las habilidades. Por eso, hermano, uno no puede definir la madurez espiritual de alguien por un buen mensaje que uno predica. No puede medirse el nivel de madurez por un buen mensaje. ¿Me lo está entendiendo? Es más, uno puede explicar un buen mensaje, pero sabe, la madurez es otra cosa. Por eso usted y yo no le puedo decir a alguien, usted ya está listo, hermano, para el ministerio, porque predicó un buen mensaje. Eso es algo que es parte, pero a veces todavía hay un proceso y hay una etapa de maduración donde necesitamos ser madurados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios dice que son susceptibles al orgullo. Como es la etapa donde Dios les comienza a usar con sus dones, ellos piensan que lo saben todo. Algunas veces creen que pueden predicar mejor que su pastor y se consideran mejores que sus líderes. Algunos se lanzan al ministerio y abren iglesias, pero todavía no están listos. Cuando lo hacen y hieren a las personas y sus ministerios son estancados, ministerios que no florecen. Y usted lo ve con los adolescentes. Los adolescentes también, en esta edad, se rebelan y creen ellos que pueden hacerlo, pero cuando se dan cuenta de la realidad de la vida, su situación es difícil. Hay un ejemplo aquí que le vamos a dar con respecto a eso. Un ejemplo de un hijo tecnón fue el caso de María y Aarón. El libro de Números, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Este es un caso de rebelión bien claro. Usted ve a María y Aarón, tienen dones, también oyen a Dios, también reciben de parte de Dios, también reciben de parte de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hambre de la palabra? Deje de ver cuando alguien camina, mire y reciba al Dios del cielo. Y usted sí tendría que ver a su esposa cuando va caminando. Si otra mujer no le pare mucho. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces este hijo es un hijo que tiene dones, tiene talentos, ya recibe de parte, ya también Dios le habla. Pero el hecho de que Dios le habla no tiene que poner en competencia ni ponerse en ese ring. ¿Por qué? Porque aquí usted lo ve, que ellos murmuran. Si no lo leyó el verso porque estaba un poco distraído, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. ¿Qué es cusita? Es una morena. Y ellos murmuraron. Si Moisés se equivocó, esa era cosa de Dios con Moisés. Si Moisés escogió mal, él es el que va a dormir con la mujer. Si Moisés hizo una mala decisión, al final el cabezazo va a pagar las consecuencias. Pero nunca ellos estaban en posición de acusar ni de opinar. No estaban en ranking, como dijo alguien, para hablar y opinar con respecto a la decisión del hombre de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Dios escogió a Moisés, Dios era el que lo ungió, y Dios respeta lo que él le escoge. Dios respeta lo que él le escoge. Dios respeta lo que él unge, y también pide respeto a la gente que también expone a su alrededor. Entonces decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? No, también Aarón y María recibieron. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios un día le dijo a Moisés: tráeme a los 70, busca 70 ancianos, 70 hombres maduros, 70 entre ellos mujeres, y impártele de tu espíritu, imparte lo que has recibido. Y ellos lo que no habían entendido es que lo que tenían era porque se les había impartido. Era porque se les había impartido. Entonces ellos se cuestionan: ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Es un hijo que ya tiene dones, ya escucha a Dios, pero cree que como también Dios a mí me usa, también Dios a mí me habla. Amén.
pero esto es un orden. Oh, cuánto la religión no te enseña esto, pero en el reino de Dios nosotros edificamos y ponemos límites. Diga límites. Hermanos, ponemos y sabemos hasta dónde uno se puede mover y cuál es el rol que cada uno desempeñamos. El hecho que Dios le hable a usted, mire, Dios le puede hablar hasta más que el pastor en un momento dado, pero sabe que ese no es una credencial para levantarse y decir, Dios también a mí me habla, Dios también a mí me usa. Sí, eso es parte de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que el cuerpo sea activado y que todos los miembros trabajemos en equipo para la gloria del Señor. Entonces sucedió esto. Esa es la misma pregunta que se hacen algunos hijos. Tecnón. Hoy día, ellos tienen o tienden a decir, ¿acaso Dios solamente usa al pastor? Dios también me puede usar a mí. ¿Acaso Él solo puede cantar? Si Él puede cantar, yo también puedo cantar. El orgullo toca a sus puertas y piensan que porque Dios los usa, son mejores que el pastor o que el líder. Piensan que están listos para dedicarse al ministerio exclusivamente, y es un error. Usan expresiones como estas: si yo fuera el pastor, yo cambiara esto. Si yo fuera el pastor, yo cambiara esto. Yo también puedo profetizar, yo también tengo dones, y el Señor está conmigo. Eso dijo María y Aarón. Pero ¿qué dice? Y los oyó Jehová. Y los oyó Jehová. Lo que uno habla, Dios lo oye. Lo que tú hablas, Dios lo oye. ¿Cuál fue el resultado de la rebelión y el orgullo de Aarón y María? ¿Cuál fue el resultado de la rebelión y el orgullo de María? Dice el verso 10 del capítulo 12. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Uy, lepra. No un salpullido, lepra. Eso es fuerte. Y algo tremendo que pasó es que se apartó la nube, se fue la presencia. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. ¿Por qué se apartó la nube? Porque cuando hay chisme, crítica, la nube, la presencia de Dios es tan sensible que se aparta. Porque cuando hay veces un chisme corriendo en las iglesias, usted siente que las cosas que uno le dé, parece como que no se rompe. Hasta que no tiene que uno como líder a veces confesar el pecado por aquel que criticó, y la sangre de Cristo trae cobertura y el Espíritu tiene que huir y la bendición del Señor se desata. Entonces esto provocó que la nube, la presencia de Dios se fuera. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté con nosotros? No permanente, sino verdaderamente que se quede con nosotros, para que esté 24 horas, 7 días a la semana, que podamos traer, no temporal, sino que se quede su presencia. Entonces el resultado final de un creyente que es rebelde contra la autoridad es la lepra espiritual. Hoy la gente no anda no anda con lepra física, pero espiritualmente hay cristianos con lepra. Y andan de iglesia en iglesia criticando a todo el mundo. Ningún pastor le llena el ojo. Es que no tiene que ver con que te llenen, sino con que Dios te plante en un lugar, y donde Dios te plantó, honra a Dios y no se brinque la cerca. Aleluya. Porque aunque el proceso pase, pero al final va a venir la victoria en el nombre de Jesús. Entonces el resultado final es que el creyente que se rebela contra la autoridad está lleno de lepra espiritual. Así hay muchos leprosos en el cuerpo de Jesús. Algunos se enviaron y se pusieron, se autodenominaron, se autodeclararon en algún ministerio, y todo eso trae consecuencias negativas. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Sabe qué? Muchos años antes de que Dios me llamara al ministerio, muchas personas me decían: usted está listo, usted tiene don. Y sí los tenía, pero no era el momento, no era el tiempo. Y yo tuve que esperar el momento. Gracias a Dios que siempre he tenido líderes detrás de mí, gente que usted conoce. Usted escuchó al pastor Pablo Guzmán, mi tío, aquí predicando. En los momentos donde el Espíritu del Señor tomó el tiempo, que era el momento, ellos estuvieron detrás de mí para decirme aún cómo tenía que hacer las cosas. Porque yo creo que siempre tiene que haber alguien que esté para poder enseñarte cómo las cosas tienen que ser hechas. Y eso definitivamente te trae, ¿sabes qué? Una paz y una tranquilidad. Porque tú sabes que caminarás con la frente en alto.
Alguien levanta la mano y adora a Dios. ¿Sabe que cuando yo tuve que salir en el 2003 de la iglesia donde Dios me tenía, que tenía un sinnúmero de gente que había ganado, hasta cambié mi número de teléfono, porque yo sabía que me iban a llamar? Yo dije, no voy a sacar a ninguno de este lugar, porque no era mi tiempo para ser pastor. Luego, cuando tuve que comenzar, hay gente aquí que llegaron, estuvieron en la primera reunión cuando comenzamos este ministerio. Nunca nadie puede decir que yo hice una reunión para convencer a 4 o llamar a alguien y decirle, mire usted, yo quisiera que usted me siga y usted trabaje conmigo. Llegó gente porque fue convocada por el Espíritu de Dios entre los hermanos y familiares. Y fue algo que comenzó porque Dios convocó del norte, del sur, del este y del oeste. Y Dios puso a la gente que Dios tenía que poner para comenzar algo, para hacer la obra del Señor. Y un tiempo que el Señor, yo no tengo padre. Lo pensé, estoy testificando, pero el Espíritu del Señor me dijo, ¿cómo estás diciendo? Tienes que honrar al hombre que te doctrinó, que te bautizó, que te enseñó los principios de la palabra, que desde la edad de 12 años te tomó y hasta la edad de 17, 18 años te enseñó por todo ese tiempo. Y ustedes lo han visto aquí predicar al pastor Miguel Ángel Magaña. Y yo empecé a honrar a ese hombre, porque ese fue mi mentor. Fue el que cuando yo estaba en pañales, él me tomó. ¿Alguien me escuchó aquí? Cuando yo era un nepio, él me enseñó. ¿Alguien aquí todavía lo entiende? Cuando era un nepio, él me enseñó, él me enseñó y me empezó a madurar y a enseñar muchas cosas. De la edad de 12 años que ya empecé a ser doctrinado para ser bautizado, hasta los 18 años fue mi pastor, y yo lo honro y lo respeto. Aunque llegó un momento donde alguien me dijo, pero tú has subido con gente que se conocen y le conocen y lo conocen a él. Tú has subido a niveles que le has pasado. Le digo lo que me dijeron. Pero aunque yo pudiera tener revelación en algunas cosas que tal vez él no las ha entendido, pero sigue siendo mi padre. Y lo seguiré respetando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios se lo da fuerte al rey, se lo va a dar. Y a veces Dios pone gente en tu vida que va a bendecir y va a edificar tu vida, y que verdaderamente va a ser el que va a manifestar la paternidad sobre tu vida para que tú puedas crecer y ser llevado a un nuevo nivel en Dios. Y eso es poderoso. Pero ¿saben? El tecnón número 3 dice, ponen primero los dones antes que el carácter. Ponen primero los dones antes que el carácter. Y los dones son buenos, pero los dones sin carácter son un problema. ¿Alguien me está escuchando? Los dones sin el carácter son un problema. Alguien puede ser un tremendo predicador, alguien puede ser ungido, alguien puede tener un don de ciencia terrible, alguien puede decirle hasta el número de Social Security que usted carga, alguien puede decirle hasta la calle donde vive, el número de casa, y inventarle el nombre de su abuelita y de su... Yo no creo que eso sea muy necesario porque ustedes lo saben. Quiero decirle lo que usted no sabe, ¿verdad? Pero le pueden decir hasta, de verdad, hasta la calle donde vive y todo, y eso. Pero si no hay carácter, eso es peligroso en el reino. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque un ministerio, una persona con dones terribles, pero si no hay carácter, algo falta. Entonces dice que, número 3, ponen primero el don antes que el carácter. Cultivan más el carisma que su propio carácter. Se regocijan más en sus dones que en su relación con Dios. Algunos líderes cometen el error de ponerlos en posiciones ministeriales porque ven en ellos un gran talento para predicar, cantar, tocar un instrumento, entre otros. Debemos aprender a que antes de ver su talento, tenemos que ver cómo es el testimonio en su vida familiar, en el trabajo, en la iglesia, y si es un hombre o mujer de oración que ame al Señor y que lleve frutos para Él. Porque es que aquí exigimos que usted tiene que amar primero a Dios sobre todas las cosas. Que si es líder, usted no puede ser un líder de excusas, porque excusas todos van a encontrar, pero aquí hay cosas que no son justificables. Porque uno puede decir, hermano, es que no sentí de levantarme a las 4 de la mañana, así que es que no quería. ¿Quién quiere esa hora? Pero hay un precio que pagar, y uno tiene que sacudirse de la cama y levantarse y llegar, porque sabemos que es algo que Dios nos ha convocado para ver la gloria de Dios. O de repente dice, no, yo es que mire, dice de que vine cansado del trabajo. Cualquiera viene cansado, pero Dios aumenta las fuerzas como las del búfalo. Y uno sabe que tiene un compromiso. ¿Sabe por qué? Porque aquí vienen cosas tan grandes que se van a desatar. ¿Sabe qué? Yo no quiero que caiga un endemoniado y me le dé vuelta a un diácono y una cachetada.
y pierda hasta, hermano, los dientes frontales. No. Gente con autoridad que pagó el precio en intercesión, que se levantó en el poder del Espíritu y que, aleluya, pagó. Y el diablo no lo va a avergonzar. El diablo no tiene arte, ni parte, ni suerte en un hombre que paga el precio, que es un hombre que tiene autoridad porque está bajo autoridad. Es un líder que tiene autoridad porque se somete a autoridad y porque busca y paga el precio. No hay diablo que lo avergüence, no hay obra del infierno, aleluya, no hay obra de las tinieblas que pueda hacerle frente, porque vive y lo que dice lo vive, y no tiene una doble vida, sino que vive con cuentas claras en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces este punto es muy importante, y tenemos que saber que nosotros no son los dones es parte del ministerio y son necesarios, pero no es el don no te sostiene, el carácter te sostiene. El don no te sostiene, el carácter te sostiene, la madurez te sostiene. ¿Qué sirve, hermanos, predicarse un mensaje terrible aquí y irse a rebalar en la primera cáscara de banano que se encuentra en la calle? ¿O cómo se lo explico para que usted lo entienda mejor? Echar fuego aquí, hermano, hasta por las orejas, y después cuando sale ahí la primera tentación que el enemigo le ponga, no la aguanta, no tiene carácter para decir, no, yo estoy consagrado y santificado para el Señor. ¿Alguien me escuchó? Qué silencio está el pueblo de Dios. Pocas veces miro a la casa de Dios Cristo el Rey así bien tranquilo. Parece que están digiriendo la palabra. Entonces este hijo, ¿verdad? Se mueven dones, pero necesita la madurez. Y somos llamados nosotros para madurar a los hijos del Señor. Somos los ministros llamados para madurarlos, para enseñarlos. Y para decirles cuando tienen que tener cuidado en algo. Porque el orgullo va a venir. Si Dios te usa, el orgullo va a venir. Porque el día que Dios te use aquí, ahí va a estar el diablo primero para esperando. Sos terrible. Qué profeta. Qué hombre de Dios. En esta área no hay otro como tú. Y se puede hinchar la cara. Uy, vas a ser un Moisés con una vara en la mano. Gloria a Dios por el don. Pero ¿sabe qué? Por eso es que cuando somos edificadores no inflamos a la gente, sino que le decimos. Más bien le bajamos el humo. ¿Alguien me está entendiendo? Más bien le bajamos el orgullo. ¿Sabe por qué se va a venir siempre? Pero le ponemos base, le ponemos solidez, le ponemos madurez y le decimos, si usted aguanta el proceso, si usted demuestra fidelidad, si usted demuestra responsabilidad. ¿Alguien entiende qué es responsabilidad? Entiende el sentido de la palabra responsabilidad. Si muestra madurez, si se le ve compromiso, si se le ve carácter, si se le ve entrega, si se le ve amor por la obra, si se le ve pasión, si se le ve puntualidad, si se le ve que es el primero, si se le ve que es líder, pero como líder es sacerdote, como sacerdote va adelante en todo, no es el último en llegar, es el primero, aleluya, y es el último en irse, porque es el primero que adora, es el primero que levanta la mano. No, yo soy diácono, yo soy anciano, soy el primero que voy a decir, levanto las manos, adoro al Rey de Reyes y Señor de señores. No soy un espectador, no soy un supervisor, no soy, aleluya, un security aquí, no soy, aleluya, uno que vengo a expectar. Vengo a adorar, vengo a cultivar, vengo al culto, vengo a culto, a cultivar, aleluya, adoración, exaltación al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabe cuáles son las estadísticas? Dicen que los pastores son los más pésimos adoradores. Porque llegan ahí con su ataché formales y con su lapicero aquí. Y llegan y todo el mundo adorando y ellos. A mí me dan ganas de pegarles un empujón. Para que hagan algo, hermano. No sé si me está entendiendo, porque les toca predicar. Yo sé que antes de predicar, ¿qué le digo? Hay que crear la atmósfera. Hay que adorarlo para que la atmósfera esté saturada. Aquí la atmósfera está saturada. Aquí la atmósfera está, aleluya, saturada. Aquí la atmósfera está bendecida. Aleluya, porque le pusimos a la nube adoración. Le pusimos a la nube exaltación al Rey de Reyes. Me molesta esa gente, aleluya, que está sentado ahí cuando se adora. Están como una momia disecada. Y cuando pasan a predicar quieren que todo el mundo les responda. Y que la gente se le suba a la silla. Y que la gente diga, gloria a Dios. Muéstreme ahí en la silla cómo adora. Muéstreme ahí en la silla cómo exalta. Muéstreme ahí verdaderamente su vida de adoración. No porque lo vean, no porque lo escuchen, sino porque usted es un adorador, aleluya. Y cuando me pida que adora, usted me va a haber dado ejemplo. Y como me dio ejemplo, entonces yo digo, este es un adorador. Y me puede decir de adoración porque adora y glorifica el nombre del Señor. Déselo fuerte al que vive.
Entonces la gente, hermano, que está en este nivel, usted se lo mira que quiere vivir en un nivel de emocionalismo. Se la pasa de concierto en concierto. Yo no estoy en contra de los conciertos, pero a veces todo eso es billete en la mente. Y no digo que hay unos conciertos que puedan ser dirigidos por hombres de Dios que traigan bendición a una ciudad, pero hay algo más. Número 4, tienen un espíritu de independencia, no pueden trabajar en equipo. Tienen un espíritu de independencia, no pueden trabajar en equipo. ¿Cuántos saben que Dios no cree en llaneros solitarios, sino en equipos de trabajo? No somos llaneros solitarios, sino un equipo de trabajo. Su agenda personal es primero que la agenda del reino de Dios y de la casa, la iglesia, donde se congregan. Algunos de ellos no buscan un lugar para congregarse y sirven, sino uno donde se alimenta, uno donde recibe, uno donde es instruido, uno donde es enseñado. Uno tiene un compromiso con esa casa. Diga un compromiso. Compromiso de asistencia, compromiso financiero, compromiso de oración. ¿Cuántos oran por la iglesia donde Dios se los ha congregado? Porque esa obra, si crece, usted es bendecido. Si se levanta, Dios lo levanta también a usted. Si prospera, usted prospera también. Entonces tiene un compromiso para orar, compromiso financiero, compromiso espiritual, compromiso personal de asistir. Estas semanas son las semanas más duras para los pastores, porque yo sé que estamos en las últimas semanas del verano y las familias tienen que salir y llevar a sus hijos antes que regresen a la escuela. Pero tenemos un compromiso de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un compromiso de estar en la casa del Señor. Entonces estos hijos, si no son maduros, oigan, estos hijos, si no son maduros, los hijos pecnón, son los que dividen iglesias. Porque tienen dones. Hay gente que los sigue, hay gente que los reconoce, hay gente que les habla bonito y les reconoce sus dones, pero no tienen la madurez para saber que no es el tiempo todavía y deciden comenzar cuando no es el tiempo. Pero ¿cuántos quieren que comencemos a entrar en un nuevo nivel de madurez? Es más, usted está en un tiempo de madurez tremendo. Quiero decirle unos puntos importantes, cómo madurar en el reino de Dios. 1 Corintios 3, 1 al 2. 1 Corintios 3, 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Les dijo Pablo a esta iglesia, a una iglesia que tenía años de ser fundada, pero era una iglesia que no había crecido, se habían quedado estancados en un mismo nivel. Y nosotros reprendemos eso en esta casa. Usted va a crecer en el nombre de Jesús. Aquí hay un crecimiento acelerado. Cada cristiano aquí va a crecer. Si usted quiere cambiar y hacer la transición de ser bebé a hijo maduro, tiene que dejar la leche y comenzar a ingerir comida sólida. ¿Cuántos quieren comida sólida aquí? Tiene que hacer la transición de dejar de tomar leche espiritual y comer comida sólida. No, ya la pacha ayer la botamos, ¿verdad? Ya espiritualmente no es parte de nosotros. Ya se quedó atrás. Y estamos listos para la comida sólida. ¿Cuántos quieren comida sólida? ¿Cuál es la leche en la escritura? Para empezarle a poner nombre a esto. ¿Cuál es la leche en la escritura? La leche en la escritura es la palabra de consuelo, de ánimo, de amor, de seguridad. Desde el punto de vista espiritual, cumple el rol materno. Hace lo mismo que una madre hace con su hijo. Le da la leche, le da ánimo, consuelo, etc. La mayor parte de estos bebés espirituales vienen a la iglesia a ser bendecidos. Quieren oír una palabra que de alguna manera supla sus necesidades que tienen ellos, esperando que les digan, que los motiven, o que les digan yo te amo. No importa el pecado que tengas o que estés cometiendo, lo malcriado que seas, el mal genio que tengas. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Esa es la leche. Cuando solo le pasan, como dicen en Colombia, le pasan el cepillo nomás. Pero saben que eso no te lleva a un nuevo nivel. ¿Cuántos aquí quieren ser incomodados por la palabra? O no, la gente no quiere que le digan, tienes que dejarlo. Si tienes la mujer ajena, déjala, porque así no funciona en el reino.
Eso representa leche espiritual. Y hay muchos mensajes que es pura leche espiritual, solo motivación. 4 principios, no, 7 principios para que seas feliz. 3 llaves para que realices tus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, hay algo más, y resulta que el orden bíblico es importante que nosotros lo entendamos y nosotros nos movamos por eso. Entonces esa leche no nos lleva a otro nivel. Pero tenemos que saber, entonces, no importa el pecado que tengas, ellos no lo confrontan. Lo malcriado que sea la persona, el mal genio que posea, siempre dicen yo te amo, yo te amo. Eso es lo que ellos necesitan oír. Esa es la leche de la palabra. Pero ¿cuántos quieren algo más? ¿Cuántos quieren algo más? Entonces todo esto es legítimo durante un periodo de tiempo limitado, en especial cuando acabamos de conocer a Jesús. Pero Dios no nos quiere eternamente ahí. Desea movernos al siguiente nivel. Quiere llevarnos a la madurez, aunque la edad adulta, según nosotros tomamos la decisión de comer una comida sólida, de crecer, hay un momento donde nos vamos a empezar a desarrollar y vamos a empezar a entrar a una nueva dimensión. Eso es bueno al principio, pero usted no puede quedarse todo el tiempo con la leche, sino que tiene que recibir comida sólida. ¿Cuál es la vianda o la carne de la palabra? ¿Cuál es la vianda o la carne de la palabra? Los hijos maduros comen vianda, diga amén. No es maduro usted, diga amén. Los hijos maduros comen vianda o carne, que es la palabra de compromiso. ¿Cuántos tienen compromiso aquí? Que es la palabra de compromiso, de corrección, de disciplina, de santidad. Una palabra que los incomoda para salir del nivel donde están, a ir a un nivel superior. ¿Cuántos dicen aleluya? Oh, ¿cuántos quieren palabras que los incomoden? Que es gente que es madura, gente que come vianda, gente que es madura, dice que le gusta. Hermano, no sé usted, pues escúcheme esto, pero mi experiencia es cuando a mí me retan, cuando yo llego a un lugar que me sacuden, hermano, que me sacuden el petate, como dicen, que me sacuden el piso, que me sacuden, aleluya, y que me hacen sentir que hay algo más en el reino del Señor. Yo salgo bendecido. Yo digo, esto es lo que necesitaba, un hombre que me rete, alguien que me diga, tú puedes dar más en el reino, tú puedes hacer más cosas en el reino de Dios. Los cultos pueden ser más poderosos, los cultos pueden ser más exitosos, el mover de Dios puede atraerse a la tierra, la presencia de Dios puede manifestarse. Alguien que me diga, tienes que cambiar, alguien que me rete en el carácter, alguien que me desafíe a ir a un nuevo nivel. Yo no sé si tengo algún cristiano aquí que le gusta que lo desafíen. Yo no sé si tengo alguno sentado aquí, aleluya, que lo reten, que lo desafíen a ir a un nuevo nivel, que diga, aleluya, me están jalando para crecer, me están desafiando para ir a un nuevo nivel. No me dieron leche, me dieron vianda, me dieron carne, me hablaron de compromiso, me hablaron de responsabilidad, me enseñaron que un líder, aleluya, no se quede estancado, pasivo, quieto, dormido, sino que tiene hambre por crecer y desarrollarse. Escucha esto porque se pone bueno. Diga, se pone bueno. Están desafiados a moverse al próximo nivel. Quieren llevarnos a la madurez, aunque en la edad adulta seguimos tomando leche de vez en cuando. Hay un momento en que se vuelve o se ve mal a un adulto tomando un biberón. Imagínense qué ridículo. Hay algunos pastores que tienen tanto miedo de ofender a la gente que lo único que le dan a la congregación es leche, formando así una iglesia de bebés. La gente dice, a mí me gusta esa iglesia porque todo el tiempo me dan una palabra de consuelo y ánimo. Puedo vivir en desobediencia, que Jesús me ama, y de todos modos, gloria a Dios por la vida que llevo. Pero hay unos lugares donde la gente tiene que cambiar y le hablan de cambio. Diga cambio. Le hablan de cambios radicales, no religiosos, sino externos, cambios genuinos, cambios verdaderos, cambios, aleluya, que glorifiquen el nombre de Dios, que deje de ser el hijo malcriado, que si antes abusaba a la mujer, deje de abusarla, que si antes era un rebelde, un malcriado, ahora cambia su vocabulario, que si antes era, aleluya, alguien que hacía cualquier cosa que no honraban a Dios, tienen que haber cambios en la casa de Dios.
Esta es la vianda, esta es la comida, esta es la palabra. Entonces los hijos maduros comen vianda y usted está comiendo vianda esta tarde. Entonces ya no podemos nosotros vivir con las mismas malcriadezas, mal genio, carnales, lascivos y con los mismos problemas que tenía cuando llegó. Usted vino con situaciones en la casa de Dios, tienen que quebrarse eso en el nombre de Jesús. La gente arrastraba cualquier cosa, cualquier maldición generacional. Aquí se rompe en el nombre de Jesús. No, pero esto es para los hijos, los que se quedan, porque hay gente que se brinca la cerca. Pero esto es para gente que dice: yo paso el proceso en el nombre de Jesús. Estábamos cantando hambre por su presencia. ¿Cuántos tienen hambre todavía aquí? Yo quiero ver tu hambre por la palabra. Dígame, suélteme la palabra, porque siento que algo grande viene y algo poderoso me va a desatar y lo quiero recibir. Oiga, la iglesia de Tesalónica, Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 1, 5 al 7. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El hombre de Dios les da la palabra y le dice que han llegado a ser imitadores. Era una iglesia que recibió una palabra poderosa. Y no llegó un evangelio así, un evangelio medio frío. Fue un evangelio con poder. Un evangelio, ¿cuántos han recibido un evangelio con poder? Un evangelio con milagros. Como dijo Pablo: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder del Espíritu. Pero Él les dice: ustedes han venido a ser ejemplo o a modelar lo que recibieron. Y eso significa que esta gente maduró y subió a un nuevo nivel. La región de Macedonia era aproximadamente de 800 kilómetros a la redonda de extensión, sin radio, sin televisión. Sin embargo, los cristianos de la iglesia de Macedonia lograron alcanzar y tocar toda la región con el mensaje de salvación. Quiere decir que gente madura se levantó y empezó a predicar la palabra. Oh, en estos niveles de madurez que Dios te está llevando, vamos a revolucionar allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a predicar en el supermercado, vamos a meternos al hospital. Y la madurez tuya no se manifiesta aquí serio, se manifiesta predicando la palabra, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo cosas gloriosas en el reino de Dios. Por eso Macedonia fue tocado por el poder de Dios, porque había una iglesia madura, sin radio, sin televisión, sin ninguno de estos medios de comunicación. Tocaron y sacudieron la ciudad y se rindió a los pies de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay hijos maduros, aleluya, cuando hay gente que está en este nivel de tecnón, ya son gente que predica la palabra. En el autobús predican, donde quiera que haya oportunidad predican la palabra, y son gente que se levantan para ver cosas gloriosas en el nombre de Jesús. Aplaude usted al Rey de Reyes. Dice 1 Tesalonicenses 2:7: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y él dice: antes lo fuimos, pero ahora ya ellos ya no estaban de ese nivel, sino de algo más. Este pasaje nos muestra que Pablo no solo les ministró leche, sino que los llevó también a la dimensión de lo que esto implica. La madre provee la parte del amor y la seguridad, pero el padre provee la parte de la corrección y la disciplina. Si solo recibimos ministración de parte de la madre, nos quedaremos como niños, como bebés que solo toman leche. Por tal motivo, debemos recibir la ministración de parte del padre para que crezcamos robustos y lleguemos a ser hijos maduros, que con quien podamos contar, podamos ver cambios, podamos ver gente que se convierte en la iglesia en una bendición. ¿Cuántos saben que los hijos maduros en la congregación aportan? Los hijos maduros en la congregación no son una carga. Los hijos maduros en la congregación no cuestionan el diezmo, no cuestionan ofrenda, no cuestionan finanzas, no cuestionan primicias, no cuestionan extender el reino del Señor, porque son un apoyo en la obra del Señor.
Alguien dice, me están hablando a mí, están hablando conmigo. Pero cuando nosotros, porque por eso es que le digo, yo no soy madre, soy padre espiritual, y a eso Dios me, ese es mi ADN. Pero ¿sabe qué? Hay muchos pastores madres, porque solo dan leche, solo dan consuelo, solo dan ternura, solo dan afirmación, y eso es bueno. Pero hay un momento donde uno tiene que madurar a la gente en el reino de Dios. ¿Cuál es el proceso para llegar a ser un hijo maduro? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuál es el proceso para llegar a ser un hijo maduro? Hay un campo de entrenamiento que Dios tiene para los hijos. Para los hijos. Y Jesús, en su humanidad, no estuvo excepto a pasar por ahí. A través de ese proceso, aprendió a obedecer perfectamente al Padre. Y gracias a eso, ganó autoridad en la tierra. Jesús caminó primero en la autoridad que viene por la obediencia, la cual practicó durante 30 años y medio, que vivió como hombre, un ser humano con un cuerpo físico. ¿Cuántos saben que Jesús se sometió? Jesús vivió en una autoridad delegada, y por eso él decía, no hago nada sino lo que escucho oír a mi Padre. Entonces, el primer punto, la autoridad obtenida por la obediencia nos da poder contra el diablo únicamente en la tierra, pero no en los lugares celestes donde están los principados, porque es una unción delegada. Número 2, la autoridad que Jesús tiene para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, enseñar, predicar y liberar, fue ganada por la vida de obediencia que llevó como hijo humano de Dios. Por eso nosotros vimos a Jesús echando fuera demonios y moviéndose una autoridad poderosa contra las fuerzas del enemigo. Pero aún como hijo vivió aquí sometido. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos verdaderamente tienen hambre de madurez? ¿Cuántos verdaderamente tienen hambre de ser maduros en el reino de Dios? ¿Cuántos verdaderamente tienen hambre de ser maduros en el reino de Dios? No sé, pero usted tiene que haber esa hambre. Diga, yo no quiero ser el mismo, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que lo va a desarrollar? El tipo de comida que se le dé, pero también el hambre que usted tenga por recibirla, el hambre que usted tenga por aprender, el hambre, la desesperación que usted tenga por ir a un nuevo nivel. Entonces tú estás aquí recibiendo y aplicándolo. Lo recibo y lo aplico, lo recibo y lo vivo, lo recibo y lo practico. Me hablan de compromiso, voy a comprometerme con la obra, voy a comprometerme con el reino. Me enseñan de responsabilidad, voy a ser responsable con lo que Dios me ha dado. Yo le dije a alguien, tú tienes un gran privilegio. ¿Cuántos saben que tienen un gran privilegio aquí? Más si ustedes solo ser hijo de Dios es un gran privilegio, y ser parte de un equipo de trabajo que Dios te haya confiado algo en tu mano, no lo puedes tomar así liviano, porque hay otros que quieren pagar el precio, hay otros que aman a la obra, hay otros que tú tienes que decir, Dios me ha dado este privilegio, y otros de repente quieren tener este privilegio que yo tengo, pero yo no voy a ser mediocre. No voy a dar el 20%, no voy a dar el 30%, no voy a dar el 50%. Voy a dar lo mejor que yo pueda dar para el reino del Señor. Voy a ser responsable, voy a ser ejemplo, voy a manifestar madurez, voy a ser modelo a otro, porque si eres líder, eres un modelo a seguir. La gente te está viendo, la gente espera de ti responsabilidad, la gente espera de ti puntualidad, la gente espera de ti, aleluya, que seas ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien pocos líderes motivados veo yo. ¿Alguien está aquí todavía? A veces nos gusta más que nos motiven, ¿verdad? Que nos digan, vas a ser multimillonario. Y no es que Dios no lo pueda tener, también puede desatarte. Pero ¿sabes qué? Cuando nos desafían, ten compromiso en el reino del Señor. Dígale que está a su lado, sonría que Cristo lo ama. Dígale, sonría que Cristo lo ama. No, sonría que Cristo lo ama. Mire, ¿por qué tan serio? Sí, caramba. Oigo el Espíritu Santo aquí. Oírme, yo oigo la palabra. Oigo que hay un proceso de frustración, pero la frustración es buena.
La frustración es buena porque uno se frustra porque dice, tal vez no estoy dando el 100%, pero puedo ser mejor en el reino. La frustración es algo dentro de ti que se levanta y se revoluciona y dice, yo sé que puedo ser mejor, yo sé que puedo ser. Por eso la frustración no es mala. Y hay un momento dado donde uno tiene que frustrarse y decir, Dios mío, algo mejor tiene que desatarse, algo mejor tiene que venir, aleluya. Porque antes alguien puede decir en qué momento Dios le soltó esa palabra al pastor. Estábamos más bonitos así cuando nadie nos tocaba el nido. Estoy aquí para sacudir en el nombre de Jesús. ¿Qué momento el pastor? No se acomode, porque aquí en cualquier momento la cosa cambia y Dios nos pone a hacer lo que Él tiene que hacer. Y el que está en el espíritu y el que no tiene espíritu de rebeldía, el que no es un nepio ni un no, sino que alcanzó nuevos niveles en Dios, Él dice, yo lo tomo, yo lo recibo, yo me someto, yo voy, aleluya, en el mover del espíritu y yo me meto en lo nuevo que Dios tiene, porque algo nuevo Dios está desatando en este tiempo. Y no me voy a resistir al cambio, sino que voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Dice Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, no hay bíblicos aquí, el Señor al que ama, disciplina y azota. Uy, estos versos no me los lean, pero es palabra de Dios. Y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Dice una pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. Ay. ¿Cuántos son hijos aquí? Dice que ya habéis olvidado la exhortación que os di como hijos. Y dice que es importante la disciplina. Y dice que no la menospreciemos, que la amemos. Nadie le gusta ser disciplinado, pero es necesario. Dice que amemos la disciplina. ¿Por qué? Dice, porque el que Dios toma por hijo, lo disciplina. Y aún dice, ¿cuántos aquí han sido disciplinados ya? Oh, aleluya, hermano. Dios trata a veces por revelación, por iluminación, pero si no lo entendemos, ahí viene el tercer nivel, que es la trituración. Y hay gente que hasta que no aprende, definitivamente tiene que ser procesado. Pero si Dios te tomó por hijo, te va a disciplinar. Ay, Dios no te va a dejar a medio camino. Dios va a perfeccionar la obra que empezó contigo. Tú dices, no, yo voy a tomar una decisión de ser un cristiano tranquilo, me voy a sentar. Te van a incomodar el nido hasta que brinque de ahí. Alguien dice, aleluya. Te van a sacar de la pasividad, porque tú no naciste para quedarte en un lugar. Tú naciste para crecer, naciste para conquistar. Entonces, por lo tanto, Dios va a tratar con el pastor y le va a poner mensaje, aleluya, para incomodarte. Bendito es el Dios eterno. Y yo espero que no brinques la cerca, sino que estés dispuesto a tomar el proceso, el proceso de transformación. Escucha esta palabra, porque Dios te va a meter en el proceso que se llama la metamorfosis. Metamorfosis. Usted sabe que el cuerpo de niño a adolescente cambia. ¿Cuántos están aquí todavía? El niño te lo ve bien tranquilito y de repente empieza la voz a cambiarle y uno dice, ¿quién? Algún viejo me habló ahí, y uno ve al niño, pero es que le cambia la voz y empieza ping, 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 a salir. Cambia. Y usted está en una metamorfosis espiritualmente hablando. Usted va a empezar a crecer. Usted va a hablar diferente. Usted va a pensar diferente. Porque cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño y ahora me comporto maduro en el reino. Y ahora por eso dígale a alguien, no se comporte como niño, compórtese como maduro. Compórtese como maduro en el reino, porque estos son los días de madurez. Son los días que Dios ha diseñado para movernos en un nuevo nivel en el reino de Dios. Santo es el Señor. Dice que al que toma por hijo lo disciplina, lo azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, oiga esto,
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dígame alguno aquí que no lo hayan disciplinado. Y si no lo disciplinaron, entonces tiene razón. Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Yo quiero ser hijo. Yo quiero la herencia. La herencia es para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? La herencia es para los hijos, no para bastardos, es para hijos. Por eso dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es heredero de todo, todavía está entre los tutores, los mentores, los cuidanderos. Pero cuando el hijo madura, se le puede confiar la herencia. Porque esa fue la palabra original que Dios me dio. Y termino con esto. Dios me dijo, el problema no es la riqueza, no es la herencia. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. El problema es el nivel de madurez de mi pueblo. Y no estoy hablando del grupo, de la iglesia. Esta es una palabra para la iglesia del Cordero, para la novia del Cordero. El problema es la madurez de mi pueblo. Si los hijos no maduran, no les puedo confiar la bendición. Si los hijos no maduran, no les puedo confiar la herencia. Entonces yo dije, yo quiero la herencia. ¿Cuántos la quieren? Yo quiero lo grande de Dios. Entonces el Espíritu del Señor me dijo, lleva a un nivel de madurez la gente, a un nuevo nivel, porque quiero desatar bendiciones que no serán desatadas hasta que la iglesia no suba a un nuevo nivel. Y por eso Dios te va a poner a prueba tu madurez en estos días. Hermano, yo siento una transformación aquí. Alguien está sintiendo aún en su estómago que algo se revuelve, pero que se revuelva. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en tu espíritu. En la parte de aquí está el espíritu, en la parte de aquí está, en la parte donde está tu espíritu, aleluya. El aliento del soplo de vida de Dios. Y yo declaro que Dios transforma áreas, porque yo declaré ya una palabra. El tiempo de la metamorfosis ha llegado. El tiempo de pasar de ser adolescente a un joven maduro. Yo declaro que ha llegado para gente aquí que lo va a tomar, que lo va a entender y que dice, yo lo creo. Los ministros de alabanza me ayudan, por favor. Porque yo creo que algo está empezando a suceder en tus espíritus. ¿Cuántos entran en un tiempo de metamorfosis? ¿Cuántos entran en un tiempo de cambios? En un tiempo donde, aleluya, viene el crecimiento por naturaleza, pero es natural, lo vamos a ver, pero es sobrenatural. Porque va a venir un tiempo de madurez, donde se va a despertar, aleluya. Donde aquí se van a levantar esta gente del espíritu. Se van a levantar los tecnón. Los tecnón, son gente que va, por eso Dios, hay gente que empieza a traer alma, hay gente que está trayendo vida, son tecnones que están en un nivel de producir, en un nivel de reproducirse, en un nivel de multiplicarse, hasta que usted no se multiplica, hasta que usted no evangeliza, hasta que usted no gana a otros, no ha llegado al nivel de tecnón. Y es importante ese nivel, pero aún quedan otros niveles. Por eso definitivamente usted está llegando a un nuevo nivel en Dios. Hambre por su presencia. Póngase de pie el pueblo del Señor. Oh, Sakurra Mama Shatarabaha. Toda inmadurez va a cambiar y los hogares van a ir a un nuevo nivel. Las familias van a ir a un nuevo nivel. Ese problema de mal carácter, ese problema de comunicación va a caer. La gente madura sabe hablar. ¿Cuántos están aquí todavía? La gente madura sabe hablar. La gente madura sabe comunicarse. Y la gente madura sabe escuchar también. ¿Cuál es el gran problema en los hogares? Que la gente no sabe comunicarse. Porque habla, ¿qué me dijiste? No te escuché. Y por ahí ya es suficiente para que la leña está bien seca para que agarre fuego. Pero gente madura que no es un nepio, que no es un hermano, que está en un nuevo nivel. Algo va a suceder poderoso. Y usted por eso va a ver cosas gloriosas en estos tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos y adore al Rey de Gloria. Sobrenatural. Tu presencia, deseo, como río de agua en el desierto, desea mi espíritu. Levanta esas manos y adore. Un encuentro sobrenatural. Presencia, deseo, como río de agua en el desierto, desea mi espíritu.
presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural en tu presencia deseo, como río de agua en el desierto, desde a mi espíritu. Un encuentro sobrenatural con tu presencia deseo. Quiero invitar a las personas. ¿Cuántos tienen hambre por su presencia? Hambre por ir a un nuevo nivel. Hambre por ir a nuevos niveles en Dios. Quiero que todas esas personas, mientras cantamos esta adoración, vengan aquí al altar. Todos aquellos que dicen: yo quiero algo nuevo, algo más, algo nuevo de parte de Dios. Quiero ver tu hambre, quiero ver el hambre en tu vida por las cosas del Espíritu. Quiero ver tu hambre. Venga al altar. Shikamaraha Yosende de Metaro Bobosa. Sí, adórale. Desde mi espíritu. Vamos, adórale, porque algo se va a desatar en estos minutos. Algo se va a desatar. De su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Sobrenatural. Empieza. Sobrenatural por su presencia deseo, como río de agua en el desierto, desde a mi espíritu. Un encuentro sobrenatural con tu presencia deseo. Tienes hambre de su presencia. Como río de agua en el desierto, desde a mi espíritu. Hambre por tu presencia. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy,
de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, hambre de su presencia. La quiero hoy, hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero la quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hambre de su presencia. La quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero presencia, ahí está, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero, hambre de su presencia, y sed de su presencia, la
sé de su presencia. Porque hay algo sobre tu vida. Hay algo sobre tu vida. Oh, si lo quieres. Si lo quieres, Hambre de su presencia. Y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de su presencia. Y sed de su presencia. La quiero hoy. La quiero hoy. Hambre de su presencia. Y sed de su presencia. La quiero hoy. ¡Ay! La quiero
presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural con tu presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu. Un encuentro sobrenatural con tu presencia deseo. El cumplimiento de tus oraciones hoy es contestado, porque tu respuesta está en el altar, adorando al Rey de Gloria. Pero algo nuevo viene para tu vida y tu casa. Porque, hermano Esteban, venga. Los ujieres tienen que correr, tienen que ser rápidos. Tome la mano a su esposo, porque Dios les ha dado herencia. La herencia de Jehová son los hijos, pero cada uno de sus hijos estará tan involucrado en la obra del Señor, porque Dios los plantó en esta casa profética. Dios los plantó en esta casa y viene un hambre mayor por su presencia, por algo nuevo, porque ustedes saben que Dios mismo los está desafiando a cosas nuevas. Yo sé que son gente madura, pero hay cosas mayores que Dios tiene reservadas para este tiempo, y este es el tiempo donde ustedes dicen: estamos siendo aún hasta nosotros desafiados para cosas nuevas. Pero el fruto de su esfuerzo y de su trabajo hoy está dando resultados. Pero yo declaro que a partir de hoy viene una hambre por su presencia, una hambre por su presencia, una hambre por su presencia mayor, una hambre por su presencia mayor, porque Dios les confiará cosas grandes en sus manos, y yo lo declaro. Y se de su presencia, ahí está su presencia, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Traigan todos los sugieres, todos los que sirven. Hambre de su presencia y sed de su presencia. Que no se caiga la oración, la quiero, que no se caiga eso. Todos la quiero hoy. Únanse los sugieres. Hambre de su presencia, Únanse. y sed de su presencia, la quiero hoy. Algunos de ustedes, la quiero hoy. el Espíritu de Dios les está desafiando a un nuevo nivel de compromiso. Yo sé que muchos están pagando el precio, porque yo lo veo y los veo en las intercesiones, y los veo pagando el precio, y los veo orando, y los veo intercediendo. Están ahí, están pagando el precio, pero hay algunos que Dios les está exigiendo hoy, porque algo grande viene. Y el Espíritu del Señor te sirve. Dile que anhelen el hambre por mi presencia. Dile que lo anhelen. Tómense de la mano. Y ahorita no se preocupen por quién se cae, porque hay gente que los va a cuidar. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Quiero ver el hambre. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia, y sed de su presencia, la quiero
quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Todo yugo que esté oprimiendo vidas se corta. Hay libertad en la casa de Dios. Levanta tus manos al cielo porque algo se está desatando. Es como una lluvia. No escucho los violines. Vaya, vamos, adora, levanta donde quiera que esté. Levanta las manos. Aquí, allá, en todos lados, adórale. Oh, mira, manos. Dios,
Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por tu presencia en este lugar. Esa es la bendición. Esa es la bendición de cuando uno no solo te enseña, sino que te imparte. ¿Saben que esto cuando pasamos aquí es una impartición? ¿Cuántos saben que reciben algo poderoso? La impartición es algo poderoso, eso es herencia, eso es vida, eso es virtud de Dios que se desata sobre ti. Hay casos que el Espíritu del Señor lo pone a uno a desatar cosas poderosas. Y algo tremendo está aquí pasando. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. No se quede el martes en la intercesión. Miércoles me toca predicar aquí.